Bueno, vamos a ver entonces el tema de principios del derecho del trabajo. El Power está hecho en base al libro de Goldin, pero ustedes pueden utilizar el libro que quieran para estudiar. Entonces, concepto de principios. Se denomina así a las reglas o pautas inmutables que rigen la materia y que tienen por fin salvaguardar la dignidad del trabajador y protegerlo de eventuales abusos del empleador, además de preservar la unidad sistemática y orientar al intérprete como al legislador dentro de la rama específica. Entonces, dijimos que hay una desigualdad preexistente entre las partes. El empleador se encuentra en un nivel de superioridad respecto del trabajador y por este motivo la ley de contrato de trabajo viene a proteger al trabajador, el derecho del trabajo viene a proteger al trabajador para tratar de evitar posibles abusos por parte del empleador, ¿no es cierto?, que está en ese nivel superior. Las funciones son informadora porque infunde a las normas un sentido o una orientación específica, integradora porque es una fuente supletoria en supuesto de vacío normativo, interpretativa porque es agente facilitador de una operación lógica valorativa, el alcance de las normas aplicables. El principio protectorio es el primer principio que vamos a estudiar y muchos autores dicen que es el principal y que todos los demás principios derivan de ese principio protectorio, ¿no es cierto? El principio protectorio surge de eso que estuvimos hablando recién, de que el derecho del trabajo viene a proteger al trabajador. Se encuentra en primer lugar en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tiene dentro de ese principio protectorio encontramos tres reglas. Esas tres reglas son las que vamos a estudiar. Están en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esas tres reglas son: la primera se denomina indubio pro operario, es decir, ante una duda se va a estar a favor del trabajador. La segunda regla es la norma más favorable y la tercera regla es la condición más beneficiosa. Y hay que prestar mucha atención a cada una de estas reglas para no confundirlas entre ellas. Para empezar, tenemos que saber bien los nombres, ¿no es cierto? No confundir los nombres porque si no ya de entrada nos confundimos. Y después estudiar bien cada una para no confundirlas, ¿sí? Bien, entonces, el artículo 9 nos dice, en caso de dudas sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rijan cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Entonces, dijimos
La primera regla es indubio pro operario. Esta es una regla de interpretación. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, ¿no es cierto? Entonces se encuentra ahí reflejado el principio protectorio. Revaloriza la condición del hombre y le da al trabajo una consideración privilegiada. El carácter especial del derecho del trabajo es la desigualdad existente entre los sujetos del contrato de trabajo, y entonces ese principio protectorio procura revertirla. El trabajador es la parte económicamente débil en la relación laboral. Entonces, el artículo 9, como dijimos, el segundo párrafo, donde está esta regla indubio pro operario, que es una regla de interpretación, porque ahí dice, fíjense, si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, también otra situación que contempla el artículo 9. Los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador, o sea que se debe interpretar la norma, interpretar en el sentido más favorable para el trabajador. También la apreciación de la prueba en juicio. Opera solo en caso de duda cuando una misma norma admite más de una interpretación, debe escogerse la más favorable para el trabajador. Entonces, se trata de una norma la cual puede tener más de una interpretación. Ahora pasamos a las otras dos reglas, que son la regla más favorable y la condición más beneficiosa, que están en la primera parte del artículo 9 de la LST, el primer párrafo, y estas dos son reglas de aplicación. ¿Sí? Dijimos, indubio pro operario es una regla de interpretación y las otras dos reglas son reglas de aplicación, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. La norma más favorable, en caso de que existan dos o más normas vigentes, ¿sí? Entonces, indubio pro operario, dijimos que era una sola norma que puede admitir más de una interpretación, pero se debe interpretar en el sentido más favorable al trabajador, una regla de interpretación. La norma más favorable ya no es más una sola norma, sino que son dos o más normas vigentes. Y es una regla de aplicación, es decir, cuál es la norma que se debe aplicar entre esas dos o más. Entonces, dos o más normas vigentes que no toleran su aplicación conjunta. ¿Por qué no toleran? Bueno, porque una dice 2 días de vacaciones y la otra dice 3 días de vacaciones. Entonces, se le da 3 días de vacaciones, se aplicó esa, la que dice 3 días, y si se le da 2 días, se aplicó la que dice 2 días. Entonces, no toleran su aplicación conjunta para una misma situación de hecho. Debe ser aplicada la que resulte más favorable al trabajador, sin atender a los principios de jerarquía ni especialidad. Es decir,
dejando de lado el principio de especialidad de las normas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la norma específica para el caso? Y dejando de lado el principio de jerarquía de normas. En materia laboral, el principio de jerarquía normativa no excluye que ciertas normas laborales, pese a su mayor rango jerárquico, admitan la aplicación preferente desde la rango inferior cuando estas últimas resulten más favorables para los trabajadores. Los criterios para determinar la norma más favorable. Tenemos que estudiar las tres teorías. ¿Cómo se determina cuál es la norma más favorable? La primera teoría es la teoría de la acumulación, que admite aplicar todas las normas concurrentes extrayendo de cada una lo más ventajoso para el trabajador. La segunda es la teoría del conglobamiento simple, conforme con la cual solo se aplica la norma que en su totalidad resulte más favorable al trabajador. Y la tercera es la teoría del conglobamiento por instituciones y señala que lo indivisible no son las normas globalmente consideradas ni cada una de sus cláusulas o artículos, sino las instituciones contenidas en ellos, entendidas como grupos homogéneos de materias. La comparación a fin de determinar lo más favorable debe hacerse, por lo tanto, entre estas. Entonces, en un ejemplo específico, ¿no es cierto? Vamos a ver la diferencia entre estas tres teorías. La teoría de la acumulación dice admite aplicar todas las normas concurrentes extrayendo de cada una lo más ventajoso para el trabajador. Entonces, supongamos una norma dice que se le debe dar al trabajador 3 días de vacaciones y la otra norma dice 2 días de vacaciones. Entonces, ¿qué conviene? La que dice 3 días de vacaciones. Pero dentro del tema vacaciones, la misma norma dice 3 días, pero en agosto. Y la otra dice 2 días en el periodo diciembre-enero, supongamos. ¿Qué pasa? En diciembre-enero al trabajador le coinciden o le pueden coincidir las vacaciones con su familia. Entonces, por eso sería más conveniente. Entonces, suponiendo que estamos en la teoría de la acumulación, se tomaría de la primera norma, que dice 3 días, y de la segunda norma, que dice que se debe tomar las vacaciones en diciembre-enero. Pasamos a la otra teoría, conglobamiento simple. Ya no se puede hacer eso. Solo se aplica la norma que en su totalidad resulte más favorable, dice. Entonces, se debe elegir la norma 1 o la norma 2 y aplicar para todas las situaciones. Vacaciones, jornada de trabajo, salario. Para todo se debe aplicar una sola, o sea, se elige entre la 1 y la 2 y para todo se aplica eso. Espérenme que ya sigo.
Bien, entonces, en el segundo caso se debe aplicar para todo la norma que se elija y no se puede cambiar. Y el tercero es un intermedio entre esas dos teorías, sería la intermedia, y nos dice, lo indivisible no son las normas globalmente consideradas, es decir, nos está diciendo no necesariamente se tiene que optar por una o la otra y aplicar para todo, ni tampoco cada una de sus cláusulas, es decir, tampoco ir extrayendo cada artículo para eh, y combinando las normas en una misma situación, como dijimos en la primera, sino las instituciones. ¿Y qué se denomina, a qué se le denomina instituciones? Son, por ejemplo, la cuestión vacaciones. Entonces, si yo tomo, como dijimos al principio, la cuestión de las vacaciones, la norma uno dice 3 días en agosto, la norma 2 dice 2 días, diciembre, enero. Hay que elegir una de esas dos para vacaciones, no combinar las cláusulas. Después pasamos a otra institución, por ejemplo, jornada de trabajo. Jornada de trabajo, analizar la norma uno, todo lo que dice de jornada, y la norma 2, todo lo que dice sobre jornada, y ahí analizar qué es lo más conveniente y aplicar. ¿Se entiende eso o queda alguna duda sobre las diferentes teorías? Sí, profe, ¿se entiende? Bueno, perfecto. Entonces, esas son las tres teorías de la norma más favorable. Nuestro derecho toma la tercera teoría, la teoría del conglomamiento por instituciones, ¿sí? Que dice, lo indivisible no son las normas globalmente consideradas ni cada una de sus cláusulas o artículos, sino las instituciones contenidas en ellos, entendidas como grupos homogéneos de materias. La comparación a fin de determinar lo favorable debe hacerse, por tanto, entre estas. En el artículo 9 vemos que dice, en caso de duda sobre la aplicación de las normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Entonces, ahí podemos ver que habla de instituciones que son em, la teoría del conglomamiento por instituciones, ¿sí? Bien. Pasamos ahora a la tercera regla, la condición más beneficiosa. Dijimos, la regla anterior se aplica ante la concurrencia de dos normas vigentes. En este caso, la condición más beneficiosa supone la sucesión en el tiempo de normas sobre una misma materia, es decir, una norma que entra en vigencia derogando a la anterior. El principio de la condición más beneficiosa supone la existencia de una situación concreta
anteriormente reconocida y determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar. Entonces, en este caso también son dos normas, pero no son dos normas vigentes. La norma que está vigente deroga a la anterior. Pero ¿qué pasa? Es en ese caso una situación ya reconocida para el trabajador, por lo tanto, no se le puede privar de ese derecho. No se puede modificar la norma en perjuicio del trabajador. Por lo tanto, ese derecho que ya tiene se mantiene. Entonces, la condición más beneficiosa se refiere a eso, a que va a mantener esa condición. Esto se va a aplicar solamente a los trabajadores que ya hayan estado trabajando con la vigencia de esa norma anterior. Si el trabajador ingresa a trabajar después con la nueva norma vigente que ya derogó la anterior, entonces, en ese caso, no, no se le va a aplicar la condición más beneficiosa porque no tuvo ese beneficio nunca. ¿Se entiende? Sí, doctora. Es como un Mm, derecho sí, adquirido se ya entiende, del doctora. trabajador. Claro, así sería. Y si la norma nueva es mejor, es más beneficiosa. ¿Cómo? Si la norma nueva es más beneficiosa, No, en ese caso no habría problema, ¿no es cierto? y la Porque nueva. claro, la norma que está vigente es la más favorable, así que no habría ningún problema. Claro, ahí digamos que se aplicaría también lo que sería la otra regla de la norma más favorable, ¿no? No porque es, en ese caso, ya la norma está derogada, o sea, esta es una norma, una sola norma está vigente y deroga la anterior. Ah, bueno. El principio de la norma más favorable es para dos o más normas vigentes. La condición más beneficiosa no, es una norma que entra en vigencia y deroga a la anterior. O sea, son dos normas, pero una sola está vigente. Ah, claro, ahí entiendo Y lo mejor. que se mantiene es la condición en la que se encontraba ese trabajador, que es una condición mejor que, que la actual. Entonces, por eso no se puede, ¿cierto? Nunca modificar las normas en perjuicio del trabajador. Siempre se pueden mejorar las condiciones, pero no empeorar. Por eso se mantiene esa condición más beneficiosa. Doctora, una pregunta. El trabajador en sí en esta Sí, situación, el trabajador en sí en esta situación no puede tomar decisiones, renunciar ni nada, tampoco, ¿no? no entendí, no puede tomar decisiones. En el caso de por ahí renunciar a alguna norma o llegar a un acuerdo con el empleador, si una norma, por ejemplo, le Ahora vamos a favorece o ver no, el pero... siguiente. Ahora Ah, vamos a ver el bueno. siguiente principio, que es el principio de irrenunciabilidad, por el cual no se puede renunciar a los derechos. Profe, de este último, de la condición más beneficiosa, ¿puede ser un ejemplo del derecho a huelga que nos comentaba la profe la clase pasada, que cuando alguien participa ahora en la ley vigente en una huelga, ¿cómo dijo? Violenta, creo que dijo, que le permite al empleador
rescindir del contrato de trabajo. ¿Puede ser un ejemplo de esto o no? No, no puede ser. No puede ser porque en ese caso, como digamos, la huelga actual de este momento, se aplica la norma que está vigente, digamos, porque la cuestión de la huelga es un derecho, existe el derecho a huelga, pero debe ser ejercido eh, en base a las normas que están establecidas, reglamentadas. Bien, entonces seguimos. El Yo principio le de ir, pregunto antes de que siga, ¿estas tres reglas también se rigen a nivel contrato del trabajador, no? sí, Gracias. no de nada. Bien, entonces pasamos al principio de irrenunciabilidad de los derechos. Se encuentra en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este principio también es de suma importancia. Está relacionado al orden público laboral. El orden público laboral es la cuestión de obligatoriedad del derecho laboral, ¿no es cierto? De lo que hablábamos también la clase pasada para tratar de entrar en este tema, en esta rama del derecho que es el derecho laboral, saliendo de la estructura del derecho civil, ¿no es cierto? En el cual las partes tienen que cumplir con obligaciones, es decir, que no es opcional, no se puede optar por el derecho laboral, sino que es obligatorio. No se puede optar por pagar o no un salario a un trabajador. Si una persona pretende poner un negocio, y les traigo este ejemplo porque es muy común en nuestra sociedad, la persona que pone un negocio no contempla el costo laboral. El costo laboral tiene que estar contemplado entre los costos como si yo, si yo tengo que pagar un alquiler y firmo un contrato de alquiler, no puedo no contemplar ese gasto, tengo que pagar ese alquiler o si no, me van a cerrar el negocio, voy a tener que salir del local que alquilé. Si a mí me llega una factura de luz, yo tengo que pagar. Hoy en día, la factura de luz es otro alquiler ya. Se paga doble alquiler prácticamente con la factura de luz. Entonces, lo mismo pasa o si no me van a cortar la luz, ¿no es cierto? En, en 2 días te cortan la luz y en un local comercial no puedes estar sin luz. Entonces, el costo laboral también tiene que estar contemplado en eso. Y eso es lo que nos sucede constantemente en nuestra sociedad, no se contempla ese costo. Entonces, existe un orden público laboral, no es opcional. Si contrato a una persona para que trabaje a mi favor, como nosotros vinimos viendo,
hasta ahora cómo es una relación laboral, una relación de dependencia, existe una subordinación, ¿no es cierto? Entonces, tengo una obligación, tengo que ajustarme a las normas del derecho laboral, no es opcional. Y dentro de esas normas del derecho laboral tenemos un salario preestablecido, ¿cierto? Eso hablamos también en la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí, profe, el Entonces, salario mínimo. ¿para qué existe el orden público laboral? ¿Para qué existe el principio de irrenunciabilidad? Porque si no existiera esa obligatoriedad, entonces todos los empleadores harían lo que es su conveniencia, o sea, dejar de lado el derecho laboral. Nadie utilizaría las normas del derecho laboral, ¿cierto? Y todos nos manejaríamos con norma de derecho civil, que es lo más conveniente. Entonces hacemos un contrato en el cual se fija el salario que le parece más conveniente al empleador. ¿Se entiende? Profesora, pero este principio, llevándolo a la realidad, no, a ver, tanto como muchos empleadores que contratan a personas, bueno, contratan, toman a gente, lo tienen en la informalidad y también manipulan a muchos empleados diciéndole, si te pongo en blanco, eh, vas a perder algún tipo de beneficio social que tienen y todas esas cuestiones. Y también por su conveniencia, digamos. Sí, Eh, yo no creo que un empleado quiera trabajar toda su vida, 12 años de su vida en la informalidad por mantener un subsidio o un plan. Pero bueno, también los sueldos no son los que dicen que pagan. depende del caso específico en eso que decís. Depende del caso específico porque habría que ver, hay algunos que les conviene porque tienen ciertos beneficios, ¿no es cierto? Y están ya incluidos en esa red. Pero eso, o sea, la persona manifiesta, digamos, que quiere continuar en la informalidad por esa cuestión. Pero sin entrar en ese tema, nosotros tenemos un gran problema que es la cuestión de la oferta y demanda, ¿no es cierto? No tenemos puesto de trabajo para todas las personas, por lo tanto, esa necesidad laboral hace que las personas trabajen en esas condiciones, sin que se respete sus derechos del trabajo, ¿no es cierto? Ahora bien, em, por eso hay tantos juicios laborales, por eso el juzgado está lleno de juicios, los juzgados laborales están llenos de juicios. ¿Por qué? Porque las personas contratan sin registrar a los trabajadores y después sucede que si tienen algún accidente en el trabajo o en el trayecto, que hoy en día todos los trabajadores en nuestra región van y vienen en moto con muchísimo riesgo de accidente. Si tienen algún accidente, ¿no es cierto? Y no tienen una RT que le proteja, que le cubra todo lo que requieren para reponerse. Si llegaran a enfermarse, eh, o en el caso de que son despedidos, o el mismo trabajador quiere dejar de trabajar, pero como está en forma clandestina, entonces hace un juicio y está en su derecho. Entonces, eh,
el empleador no contempla tampoco esa cuestión, o sea, un gasto que se evita, pero después se gana un juicio laboral. ¿Se entiende? Sí, doctora. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas cosas, sobre todo cuando ustedes van a ser profesionales, van a tener su estudio y van a recibir este tipo de consultas de que es lo más normal que tenemos en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces ustedes en el asesoramiento tienen que decirle estas cuestiones. Vamos a hacer una pausa y en 10 minutos seguimos. Entonces, es nulo cualquier tipo de contrato que sea para restringir o reducir los derechos del trabajador. No puede renunciar a sus propios derechos. As- eh, bueno, este principio importa la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más de las ventajas conseguidas por el derecho laboral en beneficio propio. El fundamento del principio se halla en el carácter de orden público que inviste el derecho del trabajo. La injusta ordenación de las relaciones de trabajo es imprescindible para garantizar la paz social y el bienestar de la comunidad. Esta justa ordenación sería inoperante si se permitiese a los trabajadores la renuncia a sus derechos, pues en la práctica todo empleador impondría en el contrato de trabajo una cláusula en que el trabajador abdica de sus prerrogativas, volviéndose con ello al estado anterior al derecho laboral, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera haría renunciar al trabajador a los derechos laborales y sería como que no existiese. Nadie usaría el derecho laboral, estaría en desuso. Este principio tiene algunas excepciones. En primer lugar, la renuncia al empleo. Cuando el trabajador renuncia al empleo, renuncia a el, el reclamo de una indemnización por despido, ¿no es cierto? La renuncia no genera ningún derecho a indemnización. Entonces, la renuncia a su empleo tiene una formalidad específica. Es decir, que no se puede renunciar de forma verbal, no se puede, no es como en las películas que la persona dice renuncio y se va. La renuncia al empleo tiene que ser ante el correo, por telegrama colacionado laboral, que es gratuito para el trabajador. El trabajador tiene que concurrir de manera personal con su documento, presentar su identificación y de esta manera manda a su empleador la notificación de la renuncia, ¿sí? O también puede concurrir al organismo administrativo de trabajo, que es en Corrientes la Secretaría de Trabajo. El organismo administrativo, ya sea que tenga nombre de ministerio, secretaría, ¿no es cierto? Pero el, el, el del lugar. Y también la Secretaría de Trabajo lo que hace es notificar al empleador, o sea, lo mismo que el correo, el trabajador igual tiene que concurrir de manera personal
y presentar su identificación y de esta manera le pueden notificar al empleador sobre la renuncia de ese trabajador. Si no se hace de esa forma, no es una renuncia, ¿sí? Tiene que cumplir esa formalidad específica. Y es recepticia, o sea, el efecto es una vez que recibe la notificación su empleador. La segunda excepción se da por acuerdos conciliatorios o transaccionales, donde también se extingue el contrato de trabajo, pero de esa manera, por un mutuo acuerdo de las partes. Entonces, si las partes tienen la intención de terminar con esa relación laboral, pueden llegar a un acuerdo, ¿cierto? En ese acuerdo, el empleador le ofrece un monto de dinero al trabajador y se extingue de esa forma el contrato de trabajo, también sin generar derecho a futuros reclamos. No genera derecho a indemnizaciones, ¿no es cierto? Entonces, ese acuerdo también tiene una formalidad específica, puede ser por escritura pública ante el escribano o también puede ser en el organismo administrativo, como les dije, la Secretaría de Trabajo, donde las partes concurren y firman el acuerdo ahí en presencia de un agente de la administración pública que homologa el acuerdo. O también puede ser de manera judicial, cuando ya se inició un juicio y en el transcurso del juicio llegan a un acuerdo las partes y entonces se celebra el acuerdo ahí de manera judicial y ese acuerdo es homologado por el juez. Y ahí termina el juicio con ese acuerdo. La tercera excepción es la prescripción liberatoria que provoca al trabajador la imposibilidad de exigir el cumplimiento de un derecho por su anterior inacción durante el lapso que prescribe la ley. Cuando se extingue un contrato de trabajo por cualquier motivo, el trabajador tiene derecho a hacer un reclamo durante el tiempo de 2 años. Si no lo hace, prescribe y ya después no puede reclamar. Entonces es el tiempo de la prescripción. El trabajador puede reclamar y después, bueno, el juez va a determinar si le da la razón o no a su reclamo, ¿no es cierto? Pero ese reclamo tiene que hacerse dentro del lapso de 2 años, si no ya prescribe. Otra de las excepciones es la caducidad, la extinción del crédito por el transcurso del tiempo. Tenemos algunos ejemplos de caducidad que vamos a ir viendo después cuando estudiemos la materia. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de sanciones, el trabajador tiene derecho a reclamar cuando no está de acuerdo con esas sanciones y entonces también dentro del tiempo que establece la ley, o sea, 30 días. Transcurrido ese tiempo, ya no puede más reclamarse, da como que consintió la sanción, que estuvo de acuerdo, ¿cierto? Las vacaciones también caducan si el trabajador no se toma las vacaciones. Entonces hay varios ejemplos en la ley, ¿no es cierto?, de caducidad. Y por último, el desistimiento de acciones y derechos por parte del trabajador cuando inicia una acción y después desiste, ¿cierto? Tiene esa posibilidad de desistir. En ese caso ya no puede volver a iniciar un reclamo después.
Entonces, esas son las excepciones al principio de irrenunciabilidad. Otro de los principios del derecho del trabajo es el principio de continuidad, que está en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, y dice, en caso de duda, las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato. El objetivo de la Ley de Contrato de Trabajo es la consecución del vínculo laboral. El contrato de trabajo se presume por tiempo indeterminado y la forma normal de extinción es la jubilación. Se supone que el trabajador se va a encontrar trabajando en ese puesto de trabajo durante toda su vida hasta que acceda al beneficio de la jubilación. Entonces, esa es la forma normal de extinción. Siempre se tiene que estar por la continuidad del vínculo laboral. El trabajo es una actividad inherente a la condición humana e indispensable para el pleno desarrollo de la personalidad. Sentirse útil es una condición sine qua non para la consolidación de la autoestima y para la tranquilidad de la conciencia moral, pues el trabajo es un deber. El trabajo asalariado y dependiente es la fuente de ingreso y subsistencia de la mayoría de las personas. Todo lo anterior hace que el trabajo sea un bien jurídico, esto es un bien vital de la sociedad y del individuo, y como tal, digno de protección por el ordenamiento jurídico. Otro de los principios, el principio de primacía de la realidad, está en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo y dice, será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude ante la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de persona o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Entonces, lo que importa es la realidad, o sea, la relación laboral que existe. Eso es lo importante. Si se prueba que hay una relación laboral, una relación de dependencia, tiene que regirse por el derecho laboral, ¿cierto? Como dijimos antes, no se puede celebrar un contrato y hacer renunciar al trabajador a sus derechos. Lo mismo se trata de esto. Es nulo cualquier contrato que sea para simular una situación, por ejemplo, un contrato civil, cuando en realidad es una relación laboral. Es un fraude a la ley laboral, ¿cierto? Puede ser un contrato de locación de servicios, locación de obras, puede ser un contrato de tipo societario, ¿cierto? Simular una sociedad disfrazando lo que es en realidad una relación laboral, una relación de dependencia, interposición de persona también, en el caso de que el verdadero empleador no figure y el que figura es una persona que es insolvente, por ejemplo. Eh, lo que importa es la realidad, o sea que igual el trabajador, si quiere iniciar un reclamo, va a iniciar contra su verdadero empleador, el que considere su verdadero empleador, y, y entonces se va a aprobar esa relación laboral y va a ser nulo, ¿no es cierto?, el contrato que tenga con la persona que se interpuso, que es una persona insolvente, en la cual no se le puede reclamar, no se le puede sacar nada para poder cobrarse sus créditos. Este principio se vincula con el carácter realista del derecho del trabajo. La existencia de una relación de trabajo depende no de lo que las partes hubieran pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado. Y es que el derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, sino de una
situación objetiva cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. Por esto resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza y la relación de acuerdo con lo que las partes hubieran pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecen de todo valor. El trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad que le impide discutir de igual a igual con su empleador las cláusulas de sus convenciones y los términos en que éstas quedan instrumentalmente consignadas. Los documentos escritos entre trabajador y empleador pueden reflejar la verdad, pero también pueden ocultarla para eludir el cumplimiento de obligaciones legales o también obtener un provecho ilícito, un fraude a la ley laboral. El principio de gratuidad, les dije, bueno, recién el trabajador tiene la posibilidad de mandar a su empleador un telegrama colacionado laboral, ¿no es cierto?, que es gratuito, y en ese telegrama le puede notificar cualquier cuestión que requiera notificar a su empleador, no solamente una renuncia, sino también, por ejemplo, un embarazo. Y esta es una forma de notificación fehaciente, ¿cierto? Eh, Está en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y dice: el trabajador o sus derechohabientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. En el caso del ámbito judicial, eh, el trabajador no tiene que pagar las tasas, ¿no es cierto? Y también en sede administrativa, tienen el acceso y la posibilidad, como les dije, pueden notificar algo a su empleador, también pueden requerir una audiencia con su empleador. De esta manera, eh, las dos partes concurren, el trabajador y su empleador tienen que concurrir a esa audiencia en sede administrativa y pueden llegar a un acuerdo ahí en sede administrativa, ¿no es cierto? Tiene estas posibilidades que son gratuitas. El principio de igualdad de trato y oportunidades, el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo dice: el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe un trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza. Se puede ser discriminaciones fundadas en cualquier razón, pero que siempre que sean arbitrarias, ¿cierto? Eh, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, la obesidad o contracción de sus tareas por parte del trabajador. ¿Sí? Entonces, esta se pueden hacer diferenciaciones cuando se quiere darle premios a ciertos trabajadores, ¿cierto? Premios por las ventas, por el trabajo, ¿cierto? Pero no una discriminación arbitraria, un trato desigual en general, ¿no es cierto? Que se haga a una persona por motivos arbitrarios. Los principios de buena fe, equidad y justicia social, el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo dice: cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. Entonces, esos principios generales,
¿cierto? El de la buena fe, ya vamos a ver que también es un deber derecho de las partes. ¿Una duda que les haya quedado hasta ahí? No, ninguna, No, doctora. doctora. Bien, perfecto. Em, ¿No vimos todavía el tema de las fuentes? No, doctora, no se vio todavía. Bueno, es fundamental que estudien ese tema de principios. No se olviden de eso. Bueno, doctora, gracias. Profe, ¿el principio de progresividad, la cátedra no lo toma o lo toma en algún otro? Es lo mismo que continuidad. Ah, gracias. Profe, una pregunta. En el caso de que en el parcial nos pregunten sobre principios, con que respondamos el artículo de la ley y algún ejemplo, ¿sería, digamos, suficiente o tendríamos que agregar algún concepto más del libro? No, no, o sea, no entiendo. O sea, si es suficiente con un concepto. No, no, con el artículo de la ley. Ah, no es suficiente. Ustedes tienen que explicar tienen que tener un desarrollo en el examen. Tienen que explicar el principio. O sea, para eso en el libro existe un desarrollo. Gracias. No de nada. Sí, por eso le estuve resaltando eso bastante. Bueno, vamos a ver el tema de fuentes. Perdón, profe, ¿y el principio de razonabilidad también está en algún otro inserto, digamos? Em, Principio de razonabilidad. No, pero está bien que lo estudien también. No, digamos, no está mal. eh, por lo de em, los diferentes autores pueden variar a veces en esas cuestiones, por ejemplo, en los principios, pero está bien que ustedes estudien y expresen eso. Eh, yo porque tomé de ese autor, pero eso no está mal agregar. Gracias, profe. No de nada. Bien, entonces, en la ley de contrato de trabajo tenemos el artículo 1, la fuente de regulación. Dice el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige por esta ley, por las leyes y estatutos profesionales. Eh, Tenemos otras leyes, ¿no es cierto? Además de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, la ley de jornada de trabajo, que es, eso yo les decía en la clase anterior también, que tenemos que ir viendo esas leyes a medida que avanzamos en la materia. Los estatutos profesionales. Tenemos trabajadores excluidos de la ley de contrato de trabajo y que se rigen por su propio estatuto. Por ejemplo, el caso de estatuto de personal de casas particulares, ¿sí? Esos estatutos
que también son fuente del derecho. Es decir, cuando ustedes este, traten un tema específico, tienen que ir al estatuto. En ese caso, por ejemplo, si el caso que ustedes tienen, la consulta que ustedes tengan, se trata de un trabajador que es personal de casa particular, por ejemplo, que les dice a ustedes, yo trabajo en una casa, soy el jardinero, tengo que cortar el pasto, podar los árboles, juntar las hojas, ¿cierto? Entonces ahí ustedes van a decir, ah, sí, esta persona personal de casa particular, ¿sí? Entonces, no tienen que ir a la ley de contrato de trabajo para resolver la cuestión, sino al estatuto de personal de casa particulares. ¿Se entiende? Las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales. Las convenciones colectivas son los acuerdos entre el sindicato y los empleadores que una vez homologados tienen fuerza de ley para todos, o sea, obligatorios para todos. Entonces, si se trata de un empleado de comercio, entonces ustedes tienen que ir a ver qué dice el convenio colectivo de comercio, ¿cierto? La voluntad de las partes y los usos y costumbres. Muy importante la cuestión de uso y costumbre, dado que en una relación de trabajo, como es una relación cotidiana, se da mucho la cuestión de uso y costumbre. Y esa cuestión de uso y costumbre es, se hace obligatoria, ¿no es cierto? En una relación cotidiana. Es decir, son cuestiones muy específicas. Por ejemplo, una cuestión de que sea uso y costumbre, cerrar el local, poner la llave, colocar la reja, ¿cierto? Ya se hace una obligación ese uso y costumbre. Si el trabajador no cumple con eso, va a ser un incumplimiento por parte de ese trabajador porque se hizo obligatorio por uso y costumbre. ¿Se entiende? Bien. Entonces, el artículo 14 bis, fuente fundamental de nuestro derecho laboral. Esto tenemos que tener en cuenta. La primera parte tiene los derechos individuales, pues tiene también los derechos sindicales y por último los derechos provenientes de la seguridad social. La seguridad social, que dijimos que nace con el derecho del trabajo, pero después se hace autónoma, ¿no es cierto? Pero encontramos ahí en ese 14 bis también derechos provenientes de la seguridad social. También las normas internacionales que tienen jerarquía constitucional y también es importante resaltar el organismo internacional del trabajo que es la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que también tiene sus normas, ¿cierto? Y que son de cumplimiento obligatorio para
nuestro país. Los convenios de la OIT y también las recomendaciones. Recomendaciones significa que no son obligatorias, pero sí se deben tener en cuenta, ¿no es cierto? Y en los convenios de la OIT existen em, cuestiones básicas, por ejemplo, la edad mínima de admisión al empleo. Entonces, se debe cumplir con esa edad mínima de admisión al empleo. Después de eso, se pueden mejorar las condiciones para los trabajadores, pero nunca empeorar, ¿cierto? Entonces, se tiene que cumplir con, por ejemplo, con esa cuestión de la edad mínima de admisión al empleo. También trata sobre las cuestiones de la clandestinidad y la esclavitud, y por supuesto la prohibición de la esclavitud, ¿cierto? Entonces, compromete a los estados partes a que se ocupen de llevar a cabo las acciones necesarias para que no exista la esclavitud en el país, así como para que no exista el trabajo infantil, ¿no es cierto? Dado que hay una edad mínima de admisión al empleo. Entonces, todas estas cuestiones que son derechos básicos laborales. Entonces, a partir de ahí, o sea, se tiene que garantizar esos derechos mínimos y a partir de ahí mejorar las condiciones, pero no empeorar. Bueno, en la cuestión de las leyes, ¿no es cierto? Las leyes laborales como ley en sentido formal, la ley del Congreso de la Nación, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la ley de contrato de trabajo, la ley de jornada, son las más importantes, ley de riesgos del trabajo, la ley de seguridad e higiene en el trabajo, derecho colectivo de trabajo 23.551, convenciones colectivas 14.250, ya en esa cuestión de el derecho colectivo. Y la parte de seguridad social, la ley 24.700, 23.660, 24.241, y todo lo que es leyes que reformen a esas leyes, ¿no es cierto? Todas las leyes vigentes que nos incumben. Y las leyes especiales, como yo le decía, que son los estatutos, ¿sí? Estatutos docentes para el caso de los docentes privados, ¿sí? De instituciones privadas, no de las públicas, porque se rigen por otras normas. Empresa periodística, empresa de la construcción, está el estatuto del obrero de la construcción. Aeronaves, conductores particulares, ejecutantes musicales, jugadores de fútbol profesional, médicos, viajantes de comercio, trabajo a domicilio, el personal de casa particular, también el estatuto de trabajador agrario, entre otros. Eso ya para una cuestión específica de un caso concreto, sea un trabajador de ese ámbito, ¿sí? Después tenemos decretos y también resoluciones administrativas que
que pueden ser fuente del derecho del trabajo. Eh, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy reciente en la cuestión de la pandemia, que existieron los decretos, era de prohibición de despedir y suspender, y también para el caso de despido, la doble indemnización, eso era a través de decretos. Bueno, el convenio colectivo, que es un acuerdo, dijimos, una vez homologado es obligatorio para todos, no se olviden de eso, no solamente para los que forman parte del acuerdo, sino para todos los que están dentro de la misma actividad. Los contratos también, y los laudos con fuerza del convenio en los arbitrajes voluntarios, que por la ley 14.786 tenemos muchos casos de em, conflictos colectivos, ¿no es cierto?, entre el sindicato y la parte patronal, en los cuales se dicta un laudo por parte de la autoridad administrativa, y en ese caso también es de cumplimiento obligatorio para todos. En ese caso, o puede ser también un laudo judicial. Y también en arbitraje obligatorio, en el caso de que ordenen a una conciliación obligatoria, ¿cierto? Eso también puede pasar, y también es de cumplimiento obligatorio para todos. Y lo que pasa después de eso es que se vuelve a iniciar el conflicto, vuelve a iniciar la huelga eh, y todo lo que va pasando, y se soluciona en el momento y vuelve a empezar el conflicto después, ¿no es cierto? También fuente del derecho del trabajo es la jurisprudencia, ¿cierto? También tenemos en cuenta cuestiones específicas en las cuales eh, lo que determina la jurisprudencia ya se hace obligatorio también en los casos concretos. Los reglamentos de empresa también, dentro de las facultades que tiene el empleador, puede dictar un reglamento, y es de cumplimiento obligatorio para los trabajadores. También es una obligación cumplir como cualquier norma. Si no cumple, entonces se hace em, esa cuestión un incumplimiento, genera un incumplimiento por parte genera un incumplimiento por parte del trabajador, y eso hace que se le pueda aplicar una sanción, ¿cierto? Los usos y costumbres también lo mismo, como les dije antes, se hacen obligatorios, y también es de cumplimiento obligatorio, y por lo tanto, eh, si no cumple, se puede aplicar una sanción por ese incumplimiento. Bien, y eso es la cuestión de fuentes. ¿Alguna duda hasta ahí, o quedó claro eso? Se entendió, doctora. ¿Dónde Bueno, recomienda leer este tema, digamos, de Golding nomás? sí, del libro que ustedes tengan está bien.
el que ustedes manejen, no hay ningún problema con eso. Bien, terminamos la clase acá entonces. Nos vemos en la próxima.